Hay algo que se cumplió hoy día, ya lo comentábamos en la mañana, son los 90 días desde que José Antonio Kast llegó a La Moneda. 90 días que el propio presidente transformó en una meta política durante su campaña, el llamado Desafío 90, un conjunto de compromisos que buscaba mostrar resultados rápidos en seguridad, migración, economía, salud y vivienda. Cumplido ese plazo, el debate ya no es sobre las promesas, sino cuánto de aquello efectivamente se concretó y qué lectura política nos deja el primer trimestre de gobierno. Queremos analizarlo, conversar el escenario que nos dejan algunas encuestas y el análisis político con el abogado, exministro y columnista de turno, Diego Pardo. Bienvenido, Diego. Hola, ¿cómo estás? Estamos bien, esperando la lluvia. Parece que llueve miércoles en la tarde. Así dicen, así dicen. Y viene subiendo porque nos reportan que en Panguipulli y Concepción hay lluvia, así que prepararse. Diego, se cumplen 90 días. El gobierno ha destacado en estos 90 días el repunte que muestran algunas encuestas. ¿Estamos frente a una recuperación política o a un efecto medio coyuntural de la agenda? Efectivamente, el domingo, o si uno solo mira las encuestas del domingo, hay un cambio positivo en términos del neto de la aprobación del gobierno. Nosotros semana a semana lo que hacemos es mirar la diferencia entre aprobación y desaprobación. Llevamos prácticamente de estos 90 días con la desaprobación siendo más grande que la aprobación. Y la semana pasada habíamos cerrado con todas las encuestas en el orden del menos 10, menos 20. O sea, tienes entre 10 y 20 puntos porcentuales más de desaprobación que de aprobación. Eso efectivamente cambió. Más o menos en igual medida aumentó la aprobación que disminuyó la desaprobación, un poquito más disminuyó la desaprobación que lo que aumentó la aprobación, pero en el neto pasamos de algo que estaba entre el 10 y el 20, ahora algo que está más bien entre el 5 y el 10. O sea, un cambio significativo, el mayor en la serie. Respecto de las razones es más difícil saber por qué. CADEM esta semana no tenía una noticia de la semana, que es, digamos, a la otra cosa que le hacemos seguimiento, así que es difícil caracterizar la semana de alguna manera. Sin perjuicio de ello, las últimas semanas ya había ocurrido que la noticia de la semana salía elegida la noticia de la semana con muy poquitas menciones. O sea, normalmente la semana noticiosa estaba marcada por una gran ancla que tenía, no sé, 40, 70% de las menciones, como había sucedido con el combustible en su momento, con el precio de los combustibles, y llevábamos unas cuantas semanas donde eso había disminuido mucho y la noticia de la semana tenía 20% de las menciones, una cosa así. Entonces, quizá por esa razón también CADEM dejó de mostrar esa serie. Entonces es curioso porque las encuestas del domingo efectivamente reflejan una apreciación de la aprobación presidencial, la mayor de la serie, pero en una semana que pareciera no haber tenido grandes noticias. Sin embargo, sin noticias, lo que sí vemos es un eje narrativo, al Claro, menos o en sea, seguridad. un eje, yo diría un eje de pocas noticias, de pocos errores. Quizá lo que efectivamente ocurrió es que el gobierno contuvo todos estos errores autoprovocados que habían caracterizado más bien las semanas anteriores. La filtración de los gastos, del recorte de gasto en programas sociales, los temas asociados a la ex ministra de Seguridad, eso ha dejado de ocurrir. Entonces, efectivamente, han juntado unas cuantas semanas donde el control de la agenda ha sido más bien por la vía de bajar el volumen de intensidad de las cosas que han ocurrido en términos noticiosos. Obviamente también puede ser que a medida que los gobiernos empiezan a instalar hay un desgaste inicial donde las noticias rinden mucho y después, digamos, la opinión pública se va saturando de eso en particular. Los pollsters de los encuestadores del domingo, a mi juicio, sin mucho fundamento, adjudicaban esto al discurso de cuenta pública, pero el discurso de cuenta pública fue el lunes.
¿Mm? Y la medición del jueves de CADEM, por ejemplo, reflejaba un movimiento muy pequeño. El movimiento más grande en CADEM ocurre en la segunda medición, que es la que va el domingo. Entonces, y el campo de la otra encuesta, que es Criteria, tampoco pareciera reflejar un salto muy grande, porque si el discurso del lunes, el salto debería haber sido más bien al inicio del trabajo de campo y no, digamos, en esta especie como de sensación acumulada. En todo caso, son buenas noticias para el gobierno, significa que ha contenido los errores más bien propios de esta primera fase de la instalación y entra en un terreno todavía negativo, donde la desaprobación es mayor que la aprobación, pero al menos quiebra inicialmente la tendencia. En términos de opinión pública, lo más difícil siempre es romper una tendencia. Si tú vienes en una tendencia negativa, romperla para conseguir algo positivo, eso no es, digamos, una sola semana. Tienes que juntar varias semanas de eso para que se transforme en tendencia, pero al menos doblar la esquina por una semana es algo que te genera cierto aire, cierto oxígeno. Hay un premio, podríamos decir en síntesis, en dejar de cometer errores. Ahora, lo curioso, sí, efectivamente, con lo que tú mencionabas del desafío 90, es que este desafío 90, que fue un eje de la campaña presidencial, no se mencionó ni una sola vez en el discurso de cuenta pública. Inicialmente, el desafío 90 fue una manera de, por un lado, de presentarse ante la campaña como un gobierno que iba a ser muy realizador en el corto plazo, o sea, que iba a conseguir cosas muy significativas en un plazo muy breve, pero además era una manera de anclar la primera cuenta pública en algo que te perteneciera y no tener que rendir cuentas respecto de cosas que había hecho el gobierno anterior. En ese sentido, el discurso de cuenta pública dio un giro de 180 grados sin mucha explicación, porque efectivamente no se dijo nada del desafío 90, o sea, no se mencionó ni una sola vez en un discurso que fue bastante largo. Por otro lado, tú ves que el nuevo ministro de Seguridad más bien adoptó la línea contraria, que es decir, ok, vamos a continuar con el plan de seguridad presentado por el gobierno anterior y lo que vamos a hacer es buscar como ciertos anuncios más bien en el margen. Entre ellos, el más visibilizado fue efectivamente este registro de incivilidades y vandalismo. El ministro Rau defiende el balance de estos primeros 90 días, dice que los gobiernos deben adaptarse a los desafíos que encuentran al llegar al poder. ¿Tú crees que se imaginó una realidad muy distinta el gobierno cuando prometió este desafío 90 a la realidad país? O sea, por cierto, a ver, es siempre legítimo cambiar de opinión, eso sin duda, pero yo creo que tampoco nadie se debería ofender porque uno marque, digamos, que efectivamente hubo un cambio, porque el desafío 90 no es un invento que uno esté trayendo, digamos, de la imaginación, tampoco es un registro histórico que uno esté yendo a buscar miles de años atrás, es algo que pasó en la campaña hace pocos meses atrás. Y efectivamente hay un giro muy significativo en términos de la narrativa. Eso es perfectamente legítimo, y no solo legítimo, sino que además pareciera estarle funcionando. Pero obviamente de esa meta inicial, creo que eran 400 y tantas medidas, se cumplió más bien una, digamos, a media. Entonces, obviamente no era sobre eso, sobre lo que se podía rendir cuenta. Hubo un cambio en términos de la narrativa que se busca y está perfecto, pero obviamente uno tiene que marcarlo. Y quizás también es importante incorporarlo como una, digamos, como una enseñanza. Digamos, las narrativas de campaña igualmente generan expectativas. Y si esas expectativas se defraudan sistemáticamente, lo que termina pasando es que la credibilidad de los periodos de campaña se termina perdiendo y por lo tanto las campañas pierden su capacidad de movilización. Y eso
no tenemos que mirar muy lejos para saberlo. Eso es lo que está pasando hoy en día en Perú. Tenemos una elección de segunda vuelta que está en curso, ya lleva varios días. En Perú se cuentan muy lentos los votos, es algo difícil de entender para la idiosincrasia chilena, que está acostumbrada a tener de alguna manera los resultados de la elección un par de horas después de que cierren las mesas. En este caso llevamos varios días y faltan varios días más. Pero todo indica que Fujimori y Sánchez, que son los candidatos que están llegando a segunda vuelta, van a terminar con cerca de 9 millones cada uno por ahí. Hoy, en este momento la diferencia es como de 10.000 votos. Y como con 9 millones más o menos cada uno, esos son, digamos, los números gruesos. Y el volumen de abstención es de casi 6 millones y medio. O sea, 6 millones y medio de personas no fueron a votar. Entonces, eso te habla un poco también de lo que pasa cuando la política deja de perder su capacidad de movilización. Y eso es en general una muy mala noticia, porque eso significa que es difícil conseguir reencantar a las personas con el esfuerzo colectivo. Yo creo que el espejo peruano es un espejo que tenemos que mirar con mucha seriedad y preocupación, porque hay varias cosas que en Perú quizá empezaron a ocurrir 10 años atrás que deberían llamarnos la atención, de particularmente esta tendencia hacia la hiperfragmentación y hacia la polarización. Cuando uno ve los resultados preliminares de Perú, más allá de sus problemas, digamos, y su lentitud con el proceso de conteo, que eso es algo que agrega capas de complejidad, pero si uno simplemente mira los resultados preliminares, lo que tú ves es una elección con amplia, con un nivel de abstencionismo muy grande. Eso siempre es malo. Es una elección obligatoria, tienen voto obligatorio igual que en Chile. De hecho, un voto obligatorio reforzado respecto de Chile, porque tienen una sanción que no solamente es una multa, sino que genera un registro donde pierdes derechos sociales cuando no vas a votar. No te emiten el carnet de identidad si lo pierdes. Digamos, hay una serie de sanciones más cotidianas que solamente la multa que tenemos en Chile. Y cuando uno ve, digamos, ahí tienen los resultados como generales. Si te fijas, están empatados hasta el tercer decimal prácticamente, digamos. Es una diferencia de 10.000 votos. Sí, 20.000 a esta hora. Claro, pero eso esconde digamos, unas diferencias geográficas muy, muy grandes. Si tú miras lo que está ocurriendo en el sur de Perú, por ejemplo, en Cusco, en Arequipa, Sánchez gana 80-20 en regiones completas. Eso en Chile es muy difícil que algo de esa naturaleza ocurra. Y después tú tienes otras regiones donde es al revés, digamos, la provincia de Loreto es una de las que típicamente es muy favorable para Fujimori. También la región central de Lima y Callao, que son regiones muy, muy populosas, tienden también a elegir a Fujimori en el orden de 60-40. Entonces, básicamente, esta fragmentación geográfica hace que sea muy difícil gobernar, teniendo en cuenta además que las fuerzas electorales tienen un espejo parlamentario, ¿cierto? Las fuerzas presidenciales tienen un espejo parlamentario que es de alguna manera el que les permite desplegar su agenda. En la primera vuelta peruana, el Roberto Sánchez pasa a segunda vuelta, creo que como con un 15% de los votos. O sea, y Fujimori tampoco saca mucho más. Entonces, la fuerza parlamentaria que los representa tienden digamos, a ni siquiera alcanzar un quinto de los escaños. Y eso hace, obviamente, que tú en una segunda vuelta tienes que ganar, digamos, porque aunque sea por un voto, vas a resultar elegido, pero la legitimidad prestada de alguna manera que te da esa segunda vuelta
En el caso de Perú va a enfrentar muchas dificultades desde la perspectiva legislativa, porque tienes digamos, una coalición legislativa muy, muy pequeña. En el caso del último presidente electo anterior, que fue Castillo, después hubo dos presidentes que fueron más bien nombrados por el Congreso, después de la destitución de Castillo. Le ocurrió precisamente eso. La coalición que formó, la coalición parlamentaria que formó, era una coalición que se erosionó muy rápido y terminó con una censura parlamentaria antes de cumplir el final de su periodo. Claro, quien lidera el Congreso es el partido de López Aliaga. Estaba viendo los resultados y efectivamente el 18% de Renovación Popular. Keiko es recién la tercera fuerza de diputados y la izquierda muy fragmentada, dividida en varios grupos que terminan apoyando a Roberto Sánchez en segunda vuelta, pero no es Juntos por el Cambio, Juntos por el Perú, perdón, precisamente el partido que tenga un respaldo por sí solo parlamentario. No, o sea, todo lo contrario. Tú tienes de alguna manera... Chile ha ido de alguna manera moviéndose desde un espacio bidimensional a un espacio tridimensional, cuatridimensional. En el caso de Perú, estamos hablando de 20 facciones distintas que no responden necesariamente a una oposición ideológica, entonces sus intereses se pueden cruzar de manera que generan mucha inestabilidad. Y a eso se agrega lo que estábamos conversando, que es esta diferencia geográfica. Donde tú tienes lugares que están decidiendo la votación básicamente con preferencias muy, muy marcadas. La legitimidad, por ejemplo, de el gobernador, el equivalente al delegado presidencial que nombre Keiko Fujimori en la zona sur de Perú va a ser muy difícil, porque ella pierde la elección por un 80%, o sea, por lejos. Entonces... esas complejidades que tiene la elección peruana, yo creo que hay muchas, o sea, vemos exacerbado un fenómeno de fragmentación de los partidos políticos, de desconexión con la ciudadanía, que yo creo que es un espejo donde es bueno mirarse sin exacerbar los problemas, o sea, sin tampoco ser alarmista. Pero varias de las cosas que están ocurriendo en Perú hoy en día se incubaron 10 años atrás. Y de alguna manera, con la ventaja que te da el tiempo, es importante que nosotros las veamos también. Diego, para terminar, solo pedirte uno. Vamos a conversar la siguiente semana y seguro que alcanzamos a analizar otros casos. Pero si tuvieras que elegir un aspecto, un fenómeno que mirar de todo este escenario latinoamericano que se abre de elecciones, ¿a dónde hay que poner más ojo? Quizás desde el progresismo a Brasil. No, Brasil es, por cierto, la elección más importante. Ya, perfecto. Porque es un país gravitante en términos tanto de su influencia diplomática como de lo que significa económicamente para la región. Ha ido moviéndose el escenario electoral, pero va a ser una elección estrecha, sin duda, como lo han sido todas las últimas elecciones en Brasil, y una elección donde se juegan dos alternativas muy, muy distintas, que además hay amenazas de, digamos, perseguir al perdedor, digamos. Entonces, lo que está pasando en Perú, especialmente esta dinámica donde la coalición ganadora tiende a perseguir a la coalición perdedora, obviamente aumenta las apuestas y hace que la elección sea más polarizada todavía. Hay que tener ojo con lo que ocurre con Brasil. Si quieres, la próxima semana podemos discutir las encuestas de opinión, pero es una elección que se ve reñida. Interesante lo que pasa en Brasil, en Colombia, en Perú. Lo vamos a seguir analizando, revisando encuestas con Diego Pardo más adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos vemos la otra semana.